Ave María Purísima, sin pecado concebida. Saludos, hermanos católicos. Antes de comenzar, les pido humildemente su suscripción al canal y su ayuda para difundir estos videos que requieren mucho tiempo de lectura y de estudio. Hoy vamos a hablar de Luz de María, a la que dedicaremos aproximadamente 3 videos. Por lo tanto, es necesario hacer también algunas otras aclaraciones. Nuestra intención en este primer video, por lo menos, no es juzgar el alma de nadie. Eso le corresponde a Dios. Pero sí tenemos que aplicar el mandato de San Pablo, que citamos siempre: examinadlo todo y quedaos con lo bueno. San Pablo se refiere a las profecías. Por lo tanto, trataremos de aplicar los criterios de discernimiento que la Iglesia nos ofrece, que se refieren a la coherencia, a la transparencia y al testimonio público de quien se presenta como mensajera del cielo. A lo largo del video señalaré lo que sea mi opinión y en última instancia cada uno es libre de creer o no. Mi intención no es contentar a nadie ni imponer una postura, sino simplemente poner sobre la mesa lo que se puede verificar y analizarlo, para contribuir en cierta manera al discernimiento. Una nota técnica es que he recibido algunos mensajes acusándome de ser una simple inteligencia artificial. Lo cierto es que, como no soy un youtuber, mi profesión no es dedicarme a subir videos a YouTube. No tengo medios para publicar o para hacer videos con un sonido de gran calidad. Por lo tanto, usaba la herramienta de la inteligencia artificial para que leyera los textos que yo redacto. Pero bueno, voy a hacer con mi voz, así que pido disculpas si el audio no es el mejor. Metámonos ya en el asunto. En el mundo de las revelaciones privadas y de la mística actual, varios nombres captan la atención de los fieles. Uno de los más prominentes, sin duda, en el mundo hispano es el de Luz de María. Sus mensajes, profecías y llamados a la conversión han resonado en miles de personas por más de 15 años. Por lo tanto, vamos a preguntarnos, ¿quién es Luz de María? ¿Qué nos dice su historia personal y pública? Entonces, primera parte, la narrativa oficial y sus interrogantes. En su página oficial, Luz de María presenta una vida guiada por Dios desde su nacimiento, en Costa Rica. Habla de una familia de profundas raíces cristianas, de manifestaciones angélicas desde la juventud y de un encuentro decisivo con la Virgen María en 1991. Afirma que, tras un largo periodo de preparación y discreción, recibió una orden directa del cielo para darse a conocer y transmitir la palabra divina a toda la humanidad. Declara que Jesús mismo es su director espiritual y que su misión es anunciar y denunciar en obediencia total a Él. Aquí surgen ya algunas preguntas, no sobre la experiencia interior, sino sobre el marco de las afirmaciones. En primer lugar, la orden celestial de revelarse. En la historia de la Iglesia, cuando la Virgen María se aparece, instruye a los videntes a que lleven el mensaje que les da a la autoridad eclesiástica, ya sea el Papa o el Obispo. Tenemos los ejemplos de Fátima, de la Salet, de Lourdes. La jerarquía es el canal establecido por Cristo. No es común, y hasta podría decirse que es inaudito, que una orden divina instruya a un laico a saltearse a sus pastores y proclamarse como canal público de revelación para toda la humanidad. Esto es al menos ofensivo a los oídos piadosos. Luz de María tiene un sacerdote que hace de director espiritual, pero el mensaje en el que nuestro Señor le habría dicho que Él sería su director espiritual está en sus revelaciones. En segundo lugar, hay una autoexculpación anticipada en la presentación que se hace en la página web de Luz de María, porque anticipa que sufrirá persecución, difamación y calumnias por parte de quienes no acepten sus mensajes. Si bien es cierto que los profetas han sido rechazados, normalmente, perseguidos, los pastorcitos de Fátima, por ejemplo, esta declaración previa crea una especie de círculo cerrado de validación, porque cualquier crítica o duda que se haga sobre ella o sobre sus mensajes será presentada de antemano como un cumplimiento de la profecía y por lo tanto como una prueba indirecta de su autenticidad. Es, a mi modo de ver, una estrategia retórica que hace más difícil el examen.
Vamos a una segunda parte. ¿Quién es Luz de María? ¿Cuál es la persona que está detrás de ese nombre? La persona, conocida como Luz de María, nació el 19 de noviembre de 1957 en Costa Rica. Su nombre legal completo es Ana Lucrecia del Rescate Zúñiga Solano. Los registros del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica nos permiten rastrear también sus domicilios. Podría haber aparecido empadronada en Cartago, sin embargo, en los registros más recientes figura un domicilio en Curridabat, que es un cantón del área metropolitana de San José de Costa Rica. Pero tiene domicilio con Cartago. Tiene vínculo con Cartago, porque según consta en el número 63 del 1 de abril de 2008 de La Gaceta, que es el diario oficial del Estado costarricense, que publica los actos establecidos por la ley, el 13 de marzo de 2008, Ana Lucrecia Zúñiga Solano constituyó una sociedad anónima domiciliada en Cartago, donde aparece como presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite para manejar sumas de dinero. La vida civil es legítima, por supuesto, pero de nuevo contrasta con la imagen de una vidente en constante éxtasis, alejada de lo material y que incluso tiene visiones de Nuestra Señora mientras transmite por YouTube, como ha pasado. Sobre su vida familiar, los registros muestran un panorama bastante peculiar. Tuvo 3 hijos, 2 nacidos antes de su primer matrimonio, en 1979 y 1980, y un tercero nacido durante su primer matrimonio, en 1987. Sin embargo, los 3 llevan el apellido del que sería su segundo esposo. En cuanto a su estado civil, figura un primer matrimonio en 1982 que terminó en divorcio en 1996 y un segundo matrimonio en 2008 que también acabó en divorcio en 2013. Hasta aquí los hechos que yo he podido documentar, por lo menos. La vida personal, con sus complejidades, es materia de la conciencia individual y de la misericordia divina, pero el análisis de credibilidad exige preguntarse si existe transparencia y coherencia narrativa, porque la biografía oficial actual habla de una madre de 8 hijos de un matrimonio de décadas. Por lo menos los registros civiles, como hemos visto, presentan una realidad material diferente en varios de esos aspectos. Pasemos al tercer punto, el cambio de nombre. Ahora bien, lo más llamativo de su vida privada, celosamente ocultada al público, es el cambio de nombre, porque hasta el año 2007 Luz de María publicó libros de meditación piadosa bajo su nombre real, Ana Lucrecia Zúñiga. Incluso uno de ellos está disponible para ser descargado de la página web actual, sin el nombre Ana Lucrecia, por supuesto. Pero a partir del año 2009 comenzó a publicar revelaciones bajo el nombre Luz de María de Bonilla, que es el apellido de su madre. En la Sagrada Escritura el cambio de nombre es un acto solemne y fundante que realiza Dios e implica una transformación en la misión y naturaleza de la persona. Por ejemplo, en el Génesis, Dios cambió el nombre de Abraham, que significa Padre Excelso, por el de Abraham, que significa Padre de multitudes, de naciones, determinando el fin de la alianza que estableció con él. Otro ejemplo lo podemos encontrar en el Evangelio de San Mateo, cuando nuestro Señor Jesucristo cambió el nombre de Simón por el de Pedro, la piedra sobre la que se fundamenta la iglesia. Por lo tanto, cuando Dios da un nuevo nombre, define una misión de origen divino. En la tradición católica, solo los religiosos adoptan un nombre distinto del recibido en el bautismo. Un laico que adopta por decisión propia un nombre espiritual nuevo y de una carga simbólica tan potente como Luz de María, lo que sugiere que es la portadora de la luz de la Madre de Dios, sin constancia de que una autoridad divina se lo haya conferido en una revelación verificable, es algo que debe examinarse. ¿Dónde está esa teofanía nominativa? Este cambio parece ser más una decisión personal, una estrategia de marketing espiritual para mostrar un antes y un después, porque lo cierto es que la autora de los devocionarios desapareció y nació la vidente global. La pregunta es inevitable. ¿Es un acto de humildad o es la usurpación de un símbolo de muy alto relieve? Cuarto punto. La cuestión del imprimatur de sus obras. Un elemento crucial en el discernimiento de las revelaciones privadas es el juicio de la Iglesia y del obispo del lugar donde ocurre el fenómeno. Luz de María es costarricense, pero la arquidiócesis de San José de Costa Rica
que es su diócesis de origen, nunca ha emitido una aprobación de sus mensajes. En términos oficiales, mantiene un silencio prudente que hasta puede interpretarse como distancia. Sin embargo, en 2017 apareció un documento clave, un imprimatur, o sea, un permiso de publicación que indica que no se hallan errores contra la fe en sus obras, algo que analizaremos luego, que fue concedido por Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, entonces obispo de Estelí, en Nicaragua. Esto ya plantea serias cuestiones canónicas y hasta de sentido común. En primer lugar, ¿por qué un obispo de Nicaragua concede un imprimatur sobre mensajes recibidos por una vidente que residió alternadamente en Costa Rica y en Argentina? 2. Parece una táctica que busca una validación en una jurisdicción lejana, donde el escrutinio sobre la persona y su entorno es menor o nulo. Esta aprobación es ilegítima. El obispo de Nicaragua no puede juzgar, ha habido excepciones muy raras en la historia de la Iglesia, pero no puede juzgar sobre un fiel de otra diócesis. La pregunta entonces es bastante obvia. Si los mensajes son tan urgentes y vitales para la humanidad como ella los presenta, ¿por qué la Virgen o nuestro Señor o el Arcángel San Miguel no inspiró a la vidente a buscar y someterse humildemente al juicio de su propio obispo, que es el pastor que Cristo le asignó? ¿O por qué no inspiró al obispo de su diócesis a acogerla? Un quinto punto, el caso Bon Giovanni y sus asociaciones con este señor. A ver, este es un punto que ha sido tratado muchas veces en otros canales de YouTube. Van a encontrar muchos videos que hablan sobre este tema, pero vamos a recordarlo porque completa un poco un panorama negativo sobre la supuesta vidente. Hacia el año 2015, Luz de María participó en una conferencia pública junto a Giorgio Bon Giovanni, un italiano conocido como, entre comillas, el estigmatizado de Fátima. ¿Quién es Bon Giovanni? Es un hereje pertinaz, su doctrina es un sincretismo de catolicismo, ufología, nueva era, niega dogmas centrales como la divinidad de Cristo, la realidad de la resurrección corporal, promueve la idea de que los hermanos extraterrestres son salvadores, dice que Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, era en realidad Satanás, etc. Ahora bien, que una vidente católica que dice recibir mensajes de Jesús y María se asocie y comparta plataforma con un personaje así, cuando menos es desconcertante. ¿Acaso la Virgen, siempre celosa de la ortodoxia de su hijo, no le advirtió sobre el peligro de esa asociación en uno de los cientos de mensajes que le entregó? La Virgen sería entonces una muy mala madre que deja que su hija se junte con personas peligrosas, al menos desde el punto de vista doctrinal, ¿no? Por último, es importante aclarar que estas afirmaciones no prueban nada todavía sobre la veracidad de sus mensajes, pero sí nos habla mucho sobre su criterio de discernimiento. En el mejor de los casos, es una grave imprudencia lo que hizo. En el peor, sugiere una afinidad con ciertos ambientes sincréticos alejados del catolicismo tradicional. Para concluir, vamos a sintetizar un poco las dudas razonables. Hemos revisado una serie de hechos objetivos que arrojan muchas dudas. 1. La narrativa personal que choca con los registros civiles pone en duda su veracidad. 2. El cambio de identidad hacia un nombre de alto simbolismo pone en duda su humildad. 3. La búsqueda de legitimidad eclesiástica fuera del cauce ordinario pone en duda la legitimidad del imprimatur. 4. La asociación pública con una figura declaradamente hereje pone en duda su ortodoxia. En conjunto, estos puntos construyen un patrón de anomalías que cualquier investigador no puede ignorar. La Iglesia, al discernir a los místicos, habla de la necesidad de transparencia de vida, humildad, obediencia a la jerarquía y ortodoxia doctrinal. Lo que hemos visto hoy plantea dudas razonables sobre el cumplimiento de estos criterios en el caso de Luz de María. Para aquellos que quieran profundizar, ya que no he hecho citas en este escrito, existe, por ejemplo, la obra del Papa Benedicto XIV, que trata sobre los criterios para la canonización de los santos. Y si bien este no es el caso de una canonización, sin embargo, cuando se abre una causa de
beatificación o canonización, se estudian todas estas cuestiones. Pero bien, no nos detenemos aquí en el examen porque estamos hablando del mensajero. Sin embargo, en teoría, puede un mensajero con muchísimos errores transmitir mensajes verdaderos. Según la doctrina de Santo Tomás de Aquino, los profetas, incluso si son falsos o demoníacos, no decimos que Luz de María sea uno o el otro, es una conclusión que trataremos de decir al final, pero podría anunciar cosas verdaderas. ¿Cómo fundamenta esto Santo Tomás de Aquino? En primer lugar, por la naturaleza del conocimiento superior de los demonios. Los demonios, por su naturaleza intelectual superior a la humana, pueden conocer realidades que trascienden el conocimiento humano natural y por lo tanto pueden revelar verdades a los hombres. Por eso dice Santo Tomás que esto puede llamarse profecía en cierto sentido. Esto está en el artículo 5 de la cuestión 172 de la segunda de la Suma Teológica. En segundo lugar, por la mezcla de verdad y falsedad. Santo Tomás argumenta que así como no hay cosa totalmente desprovista de bien, tampoco hay conocimiento totalmente falso sin alguna mezcla de verdad. Los demonios pueden incluir verdades en sus enseñanzas para hacer aceptables sus engaños. El ejemplo claro es Balaam, que está en el libro de Números, capítulo 24, versículo 17, quien, a pesar de que era un profeta al servicio de los demonios, anunció la venida de Cristo. Santo Tomás trata esto en la cuestión 172, artículo 6. En tercer lugar, el uso divino de instrumentos imperfectos. Dios puede servirse incluso de los malos para sus fines providenciales. Así, permite que profetas demoníacos anuncien verdades, ya sea para dar mayor credibilidad a la verdad con el testimonio de los enemigos, o para conducir a los hombres a la fe. Esto se ejemplifica también con las sibilas paganas, que predijeron aspectos de la vida de Cristo. También trata este punto Santo Tomás en la cuestión 172, artículo 6. En síntesis, los profetas falsos o demoníacos pueden decir verdades, aunque la historia y la prudencia nos enseñan que esto es una excepción, no una regla. Sin embargo, el fin de estas profecías es el engaño o la ambición personal, y no la glorificación de Dios ni la salvación de las almas. Por ello la Iglesia debe discernir los espíritus atendiendo no solo al contenido de las profecías, sino a su fuente, su fin y su coherencia con la fe revelada. Por lo tanto, el siguiente paso es lógico, aunque esta mujer nos genera, o a mí por lo menos me genera muchas dudas, debemos igualmente analizar los mensajes que dice recibir, sus profecías y sus afirmaciones teológicas. ¿Son ortodoxos? ¿Se han cumplido sus predicciones? Este será tema del segundo video. Al final, como dice el Evangelio y recuerda Castellani, por sus frutos los conoceremos. Y los frutos de un profeta no son solo su vida, sino sobre todo la verdad de sus palabras. Bueno, hasta aquí llegamos con esta primera entrega sobre Luz de María. Si el análisis les ha parecido útil, compártanlo, por favor, con quienes puedan estar interesados o angustiados escuchando los mensajes de esta mujer, para que puedan aprovechar también el segundo video y el tercero, que creo que vamos a hacer solo 3. Desde ya les pido sus oraciones y su apoyo para continuar estos estudios. Que Dios nos bendiga a todos.